Hola queridos niños y niñas, hoy vamos a comenzar a realizar las actividades correspondientes a la semana 4 de nuestro proyecto número 3. Bien, esta semana nosotros vamos a trabajar las asignaturas de Ciencias Naturales, Lengua y Literatura, Matemáticas, Estudios Sociales, Educación Física, Educación Cultural y Artística e Inglés. Bien, el tema de esta semana es concientizar para conservar el suelo que pisamos y el agua que tomamos, ¿ya? Bien, nosotros vamos a concientizarnos para cuidar el agua y el suelo. Ahora bien, vamos a ver la primera actividad. Cuentos sobre la conservación del agua y el suelo. ¿Ok? Nosotros tenemos que leer un cuento que está aquí en la guía, que se llama La tierra está triste. Aquí están las partes del cuento, el inicio, el nudo y el final y el desenlace. Bien, te la voy a leer para una mejor comprensión de la actividad. Había una vez una conversación en el universo entre la luna y el sol. La tierra tiene muy mala cara, dijo la luna. Tienes razón, está muy apagada, asintió el sol. He oído que la gente que vive en ese planeta no la cuida nada bien, dijeron las estrellas. Creemos que está enfermo, exclamaron las osas. Y todos se acercaron al planeta para preguntarles qué le pasaba. Hola Tierra, ¿te encuentras bien? Habló primero la luna. La tierra la miró con los ojos llenos de lágrimas y no pudo contestar. Nos estás asustando, tierra. ¿Qué te sucede? Preguntaron de nuevo las estrellas muy preocupadas. Cuéntanos, insistieron todos. Creo que las personas que no son conscientes del daño que se están haciendo, contestó muy afligida. La luna, el sol, las estrellas y las dos osas la miraron calladas, esperando que continuara hablando. Los hombres están quemando bosques, talando árboles, llenando el mar de basura, exterminando a los animales, dijo sosollando de nuevo. El calentamiento global está derritiendo el hielo de los nevados y los polos. ¿Cómo no se dan cuenta? Están destruyendo la naturaleza, dijo tapándose la cara que ahora lucía roja y enojada. Ya ahí viene el final o desenlace. Unos niños que estaban jugando en la calle escucharon la conversación. ¡Tierra! ¡Tierra! ¡No llores más! ¡Por favor! Gritaron con toda su fuerza para que los oyera. Díganme, pequeños, les dijo tragándose las lágrimas. Nosotros te vamos a cuidar. No permitiremos que mueras, prometieron con voz temblorosa. La tierra entonces sintió un enorme alivio cuando vio la transparencia de sus ojos. Solo espero que cuando crezcan no olvidarán su promesa. Bien, entonces este fue un bello cuento y ahora sí tienes que, en base a este cuento, contestar las siguientes preguntas. Ya, ¿cuál es el título del cuento? Entonces aquí está el título del cuento. La tierra está triste. ¿Cuál es el escenario? Ya, ¿en qué lugar se desarrolla la historia? Ya, recuerda que primero se desarrolla ahí en el universo y después dentro del planeta que escuchan la conversación los niños. ¿Cuál es el nombre de los personajes? Aquí ya tienes que nombrar todos los personajes que estuvieron en este cuento. Por ejemplo, está la Tierra, el Sol, la Luna, etcétera. ¿Cuál era el conflicto o problema que había? Recuerda, ¿qué hizo que los demás seres del espacio se pusieran a conversar? ¿Cuál era el problema? Era la Tierra. ¿Pero qué le pasaba al planeta Tierra? Escríbelo. La otra, ¿cuál es la solución al problema? ¿Ya? ¿Te acuerdas que los niños dieron una solución? Entonces, ahí tienes que escribirla. Y aquí te recomienda que revises el texto de Lengua y Literatura de la página 210 a 211 para que practiques más acerca de los cuentos. Ya en la página 210 a 211 tú tienes aquí un cuento en el cual habla de unos pequeños duendecillos que ayudaban a un zapatero. ¿Ok? Entonces, tú lees este cuento antes de realizar las preguntas. Ya te voy a hacer un pequeño resumen. Un zapatero muy pobre, ya que solo tenía un pedazo de cuero, hizo el molde, aquí como te voy a enseñar, hizo el molde para hacer los zapatos, se fue a dormir y por las noches llegaban unos duendecillos, ya como ve aquí en la imagen, y ellos eran los encargados de hacer los zapatos, ya
Así pasaron varias veces. Te estoy haciendo un pequeño resumen, te recuerdo. Es importante que leas el cuento en tu casita. Ya así pasó varios tiempos hasta que el zapatero con su esposa decidieron esconderse para ver quiénes eran los que hacían los zapatos. Entonces se dieron cuenta que eran estos pequeños duendecillos y ellos le hicieron ropa para ellos para que no sintieran frío. Así pasó, se escondieron, los duendecillos se probaron la ropa, vio que les quedaron y entonces ellos ya decidieron irse. Ya el zapatero con su esposa se sintieron feliz al ver que los duendecillos ya no estaban desnudos, sino ya llevaban puesto ropa y entonces, en este caso ya el zapatero se dedicó a hacer por su propia cuenta los zapatos. Bien, ahora sí, luego que te hice este pequeño resumen, te invito a que leas este hermoso cuento y comiences a responder las siguientes preguntas. Ya que tienes que escribir el título del cuento, en la lectura está, luego tienes que ir escribiendo cuál es la situación inicial, ya cuáles son los personajes principales, cuáles son los personajes secundarios, cuáles son las acciones, los escenarios, el final y el conflicto. Ya luego tienes que hacer la otra actividad, la número 7. Averigua quiénes fueron los hermanos Grimm, escribe los títulos de sus obras. Si tienes internet, ahí te das cuenta que los hermanos Grimm fueron unos escritores y aquí están varios títulos de ellos como Hansel y Gretel, Rapunzel, La Bella Durmiente, etcétera. Entonces eso los vas escribiendo aquí, ya los títulos. Luego hago una lista de los personajes del cuento y copio una parte de lo que dicen. Por ejemplo, habían varios personajes del cuento. Estaban los compradores. Entonces aquí escribe los compradores. Ya alguna persona que compró el zapato. Está el zapatero. Ya, y escribe lo que dice en el cuento. Ya, una parte de lo que ellos están hablando. Está aquí la mujer del zapatero. Están aquí los duendecillos, etcétera. Ya, ahora en la número 9 tienes que comprobar si los personajes que no hablan en el cuento son los mismos que registré en el esquema con personajes secundarios. Ya, por ejemplo, hay algunos personajes que durante el cuento no hablan, pero se supone que están ahí. Por ejemplo, no todos los duendes hablan unos que otros. Entonces ahí los puedes redactar. La otra, escribo lo que creo que hubiera pasado si el zapatero y su mujer no confeccionaran ropa para los duendes. ¿Qué cree que le hubiera pasado en este caso a los duendes si el zapatero con su mujer no se hubieran puesto a hacer la ropa? ¿Qué hubiera ocurrido? Los duendes hubieran seguido con su misma actividad. Era las 12 y se ponían a hacer los zapatos. Bien, después que te divertiste haciendo la actividad 1, ahora nos toca hacer la actividad 2. Mientras mido, aprendo. ¿Ya? Esta es una actividad en la cual tú tienes que aprender a medir los objetos con regla. ¿Ya? Y luego que tú ya aprendes el proceso, recuerda que al momento de medir un objeto o trazar una línea, siempre se comienza del 0. Eso es súper importante. Yo con mi experiencia como profesor siempre recalco eso. En una regla siempre debe comenzar del 0, nunca del 1, sino del 0. Luego que ya conociste y practicaste, es momento que en una hoja te pongas a practicar, primero trazando líneas de 3 centímetros, luego trazando líneas de 5 centímetros, luego trazando líneas de 8 centímetros, trazando líneas de 12 y trazando líneas de 15 centímetros. Ahora que ya practicaste y sabes cómo trazar estas líneas, es momento de elaborar un paisaje rural y otro paisaje urbano utilizando las reglas con esta medida. Por ejemplo, dice que puede hacer un edificio. Pongámosle que el edificio haga medidas de 15 centímetros. Entonces, traza líneas de 15. Aquí para unir, pongámosle que sea de 3. Y aquí ya formaste tu edificio. Si te das cuenta, así puedes ir practicando. ¿Qué más? Dice que puede hacer un puente. Entonces, para hacer un puente, traza una línea de 12, otra línea de 12. Pongamos que esta sea línea de 5 o de 3, ¿ya? Y así vas armando
el puente en tu paisaje urbano y rural. Lo mismo puede ser con el árbol, con las nubes, con la forma que tú quieras realizar. Imagínate que hagas un carro, ¿ya? Mismo proceso, trazar líneas de 8, un ejemplo, de 8, y así vas formando tu carro. Lo importante es que hagas tu dibujo en formas lineales, ¿ya? Y sobre todo con esto vas practicando cómo trazar líneas. Recuerda, debe ser un dibujo de un paisaje rural y luego que terminas ese dibujo de paisaje rural trazándole solo con estas líneas, haces otro dibujo, pero ahora de un paisaje urbano, ¿ok? Luego nos toca hacer la actividad número 3, creando con el corazón, ¿ya? ¿Te acuerdas que en la primera semana clasificaste piedras, hojas y ramas? Ok, ahora bien, es momento de usar esos materiales para hacer una creación artística. Bien, recuerda que el trabajo que tú vas a hacer debe ser un paisaje que no esté afectado por el deterioro ambiental, ¿ya? Por ejemplo, como puede ser esta imagen, ¿ya? Tienes que pensar ese paisaje. Ahora, vamos a hacer parte por parte. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que pintar con lápiz de color, ya acuarela o con cualquier cosa. Toda la cartulina, hoja o cartón donde tú vayas a hacer dicho trabajo, ya lo pintas del color que tú estimes conveniente. Por ejemplo, quieres dibujar un paisaje nocturno, lo pintas de un color oscuro. Si lo quieres representar un paisaje que esté en el agua, entonces lo pintas de color azul. Quieres presentar un paisaje que sea del suelo, entonces tú lo pintarás de un color café, ya dependiendo de cómo quieras tú representar tu paisaje. Recuerda, la cartulina, el cartón o la hoja, la pintas todo del color ya que tú quieras representar el paisaje. Recuerda que no debe estar contaminado. Luego tienes que seguir haciendo con ese mismo proceso la actividad número 4. Ya sigo creando con el corazón. Entonces, ¿qué vas a hacer aquí? Con todas las hojas, ramas, ya las vas a pintar para que te quede de acuerdo al paisaje que tú quieras representar. Por ejemplo, imagínate que sea un paisaje acuático, ya las hojas podrán que lo quieras representar como peces, ya las ramas como partes del adorno del río, etcétera. Ya depende que uses tu creatividad, ya. Ok, las piedras también las puedes ir pintando, todo. Es súper importante que aquí uses tu imaginación. Entonces, momento que pintes todas las piedras, ramas y las hojas de acuerdo a la idea que tú quieras representar en tu paisaje. Recuerda que debe ser un paisaje libre de contaminación. Ok. Y por último tenemos que hacer la actividad número 5, que se llama escucho con atención. Ya. Para hacer eso te tienes que revisar la página 65 del texto de lengua y literatura. En tu texto de lengua y literatura, en la página 65, tú encontrarás las diferentes directrices y las diferentes acciones para que tú comprendas cuáles son las pautas básicas de la comunicación oral. Por ejemplo, las pautas básicas son mirar a los ojos a la persona que habla, observar los gestos que hace, imaginar lo que se escucha. O sea, si esa persona te está contando algo, tú te imaginas cómo es. La otra, tomar apuntes. La otra, formular preguntas para comprender mejor. Por ejemplo, están conversando y decirle, bueno, qué, cómo, dónde, etcétera. Esas son las pautas. Ya. Recuerda que es súper importante que realices esto para que tú mejores la destreza de la comunicación oral. Destreza que está enmarcada en el currículo. Y por último tenemos la actividad de inglés, que con mi querido amigo Jorge te lo explico a continuación. Activity. Numbers. Listen and repeat the numbers. Escucha y repite los números. 70, 70, 71, 71, 72, 72, 73, 73, 74, 74, 75, 75,
76, 76, 77, 77, 78, 78, 79, 79, 80, 80. Esa es la correcta pronunciación de cada uno de ellos. Leamos y vamos a enlazar cada uno de estos. 80, ya sabemos que es 80. 72, 72. 75, 75. 70 es 70. Y 77 es 77. Bien, queridos niños y niñas, esas son todas las actividades relacionadas a nuestro proyecto número 3. Recuerden suscribirse para que la próxima semana comencemos a realizar nuestro proyecto número 4 y con eso terminamos nuestro primer parcial relacionado al segundo quimestre. Y ahora que ya saben cómo hacer cada una de las actividades, recuerden, como siempre, manos a la obra.